Hoy, en Perfeccionando la Belleza con Zoe Gamboa, el tercer programa de la trilogía Rejuvenecimiento Facial, tercio superior, medio, inferior. Hoy vamos con el tercio inferior. Zoe, qué gusto saludarte. ¿Qué hay que hacer para rejuvenecer la parte inferior del rostro? Hola Elizabeth, esta área donde repercute todo el peso facial por gravedad, esta área en la que ya se advierte que un paciente envejeció, no se cuidó, dejó que descendieran esos cojinetes del tercio medio y obvio pues ya se advierte el surco nasogeniano, las líneas de marioneta y esos jewels colgados y no nos dejan que se advierta un marcaje mandibular excelente y que nos veamos frescos y joviales. Bueno, pues debemos de trabajarlo dependiendo las necesidades del paciente. Aquí, si el paciente se dejó tanto y tenía volumen facial y esos cojinetes descendieron y se advierten en la zona de los jewels como unas ligeras bolsitas colgadas que les vamos a poner por ahí, bueno, pues estas se pueden ir quemando y quitándole un poco de volumen por sesión con unas quemas faciales. Esto es con quemas por sesiones. O sea, la parte que más repercute el paso de los años va a ser la parte del tercio inferior por gravedad. Por gravedad, los porque jewels. en la medida que la piel se pone flácida, por gravedad va hacia abajo. Sí. Y la caída de la piel es lo que va generando este tipo de evidencias. Claro. Entonces, uno de ellos es los jewels, que no es otra cosa más que la piel. Claro. Caída. Y la grasa depositada. Y eso se puede solucionar. Claro, claro. Recuerda, Elizabeth, que nosotros en su mayoría estamos de pie. Y obvio, la gravedad. Y déjale todo a la piel, que la pobre piel tiene que cargar esos cojinetes grasos que ya están descendiendo, esos músculos ya no aguantaron, y pues obviamente evidencian el paso del tiempo. En algunos pacientes antes, porque nos quitamos las bolsas de Bichat y bueno, generamos un destrozo al generar un envejecimiento, o esos fisicoculturistas que cargan demasiado peso en el gimnasio, bueno, pues van a hacer que los cojinetes grasos o paquetes grasos desciendan más rápido, empujen el cojinete del paquete graso inferior. Al tener un volumen, pues obvio se evidencien y se vean aquí en la repercusión de los jewels. Y no solamente es el jewels, pero empiezas a notar que se te hace un surco, una línea. La línea de marioneta. Todo eso no es otra cosa más que la piel cayó. La piel cayó y los cojinetes están dando gravedad a esta. ¿Qué hay que hacer? Bueno, ¿qué hay que hacer? Dependiendo cómo trabajemos y cómo abordemos a nuestro paciente. A mí una de las formas preferidas de trabajar a un paciente que tiene jewels es provocando la quema de estas para después trabajar el rejuvenecimiento de los paquetes del tercio medio, porque estos van a levantar y al tú levantar, es más, solo llegan pacientes con un dedito y se hacen la técnica del dedoplastía, literal, llegan con un dedito. Ajá, hacen la prueba frente al espejo, ¿no? Si se me levantara un poquito el cojinete, se me desaparecería un poco el jewels. El jewels y el surco nasogeniano. Esto es porque esta técnica sí es verdad. Nosotros al dar el volumen adecuado y el reposicionamiento al tercio medio, por evidencia y por ende, dejamos de tener el jewels y el surco de marioneta, que estas líneas son muy molestas porque no es más que el envejecimiento. En el programa anterior nos hablaste justamente de cómo hacer este trabajo del tercio medio, pero además en el que viene nos vas a hablar del triángulo de la belleza. Sí, vamos a hablar de algo padrísimo. Pero entiendo, para hablar ahorita del tercio inferior, es que si yo quiero que me desaparezcan estos signos de envejecimiento del tercio inferior, tengo que haber trabajado primero el tercio medio. Dependiendo los casos, habrá pacientes en los que podamos abordar el rejuvenecimiento del tercio medio y por inmediato dejemos de advertir los jewels. Sí, pero va a depender si hay o no adiposo ya depositado en esos jewels, si está demasiado laxo o si esos cojinetes fueron tan pesados que ya están en descenso, que tengamos que degradarlos primero. Por eso lo mejor, les vamos a dejar algunas imágenes con pacientes de antes, después, inmediato y con pacientes realizándose quemas antes, ¿ok? ¿Por qué? Porque todas estas técnicas nos van a llevar al final al objetivo que nosotros tenemos, que es el rejuvenecimiento en global del rostro, pero vamos a abordarlos según el paciente y según también necesidades. No todos los pacientes pueden ser abordados de la misma manera. Muy bien, entonces, ¿los jewels con quemadores?
En ¿Qué son? algunos casos, esas grasitas de... ¿Piquetitos o qué son? Son piquetitos con una jeringuita de un calibre muy baja. Se va a dar en el área marcada previamente, en el área adiposa excedente. También esto se puede hacer en el tercio superior, en el párpado. Recordemos que ya lo habíamos hablado. Es un quemador facial específicamente para rostro y grasa en rostro. Y bueno, esto va a realizarse una vez cada 15 días hasta desaparecer. Desde la primera sesión vamos a tener un cambio impresionante que te va a hacer regresar a tu segunda sesión. Posteriormente, vamos a poder darle la proyección, si es que fuera el caso, al tercio medio y dejar de tener esa evidencia de los Jules y de ese colguijo. Entonces, al tener esta área revitalizada y recta, ya podríamos optar con un rejuvenecimiento como un marcaje mandibular, con bioestimulación para hacer una retracción en los maceteros, o bien poner ácido hialurónico, que forma parte del triángulo de la belleza que vamos a hablar en el próximo programa, pero el mentón es muy importante para hacer una retracción del arco mandibular. Así que el ácido hialurónico, los bioestimuladores, la quema facial entran dentro del rejuvenecimiento del tercio inferior. Y si hablamos del código de barras que empieza a salir arriba del labio. El código de barras, bueno, nosotros al dar un poco de bioestimulación a la piel o un poco de volumen al labio, vamos a tener cambios lindos. Recuerden que el código de barras o esta área de boquita de fumador que va apareciendo es porque la piel ya no aguantó y nosotros tenemos mucho esta gesticulación en reiteradas ocasiones que hace que se parta o se cuartee. Pero si tú aplicas un poco de ácido hialurónico para hidratación en el labio, sin un volumen excesivo, porque no todos los pacientes queremos traer un labio grueso, todo va a depender de las necesidades del paciente, pero si tú aplicas un poco de hidratación en esa área periorbicular, peribucal, vamos a tener unos cambios de hidratación y un efecto de jovialidad. Y podríamos hablar además también en esta parte de la papada o ya sale del tercio inferior. Dentro del tercio inferior, a mí me gusta más terminar a mi paciente, tenerlo trabajado y posterior entrar a un área única y exclusivamente de papada. ¿Por qué, Elizabeth? Porque muchas veces viene el paciente creyendo que estos Jules son papada. Y ellos a lo que vienen es, quiero que me quites la papada. Y tú quieres quitarles la papada. Al quitar tú la papada, haces un cuello de botella, que es lo que siempre les comento. Yo vengo, te trabajo la parte del cuello, pero todo este desborde de grasa por gravedad que tú tienes no va a dejar que luzca tu arco mandibular y tu lipopapada posteriormente. ¿Por qué? Porque la gravedad está en ti, está obviamente haciendo estragos. Por eso, si tú lo que tienes son unos Jules o unos colguijos o un marcaje no bien definido, pues una lipopapada no te va a garantizar eso que tú crees, en este caso, que te va a garantizar como un cambio para tener una papada súper recta o justificada. Entonces, dependiendo el caso, dependiendo el paciente, dependiendo la adiposidad, porque si la papada se encuentra solamente en triángulo y depositada, ahí la podemos diluir o podríamos entrar a una lipopapada, pero siempre me gusta reservarlo para el final. Y uno de los signos de envejecimiento en las mujeres, tal vez también en los varones, pero en las mujeres yo lo he visto como más evidente, tiene que ver con que la piel ya se ve deshidratada, le salen manchitas, en algunos casos salen incluso como unos granitos que no teníamos, y que creo que también son parte de la edad. ¿Qué se puede hacer con eso? ¿Cómo logro que la piel se vuelva a ver tipo durazno? Trabajar la bioestimulación. Si nosotros trabajamos la bioestimulación y recobramos firmeza, recobramos colágeno, vamos a tener cambios espectaculares. Pero ojo, aquí viene otro de los temas más recientes de lo nuevo en la nueva cosmética y en la nueva cosmética moderna, que es los intravenosos. Recordemos que los sueros intravenosos también en complemento nos van a ayudar a reforzar esos tratamientos que tú ya te realizaste. Por ejemplo, si estás trabajando una bioestimulación con protocolo en cabina, tu skincare en casa y te aplicas
en reiteradas ocasiones glutatión, zinc, magnesio, lo que necesita tu piel que se le aporte por medio intravenoso, vamos a tener un cambio más efectivo, más rápido y más duradero. Ojo, y no solamente estético, sino también nos vamos a sentir más joviales, más frescos, y esto lo vamos a reflejar en nuestra piel, pero también en nuestro día a día, ya que vamos a tener más energía, vamos a estar más hidratados, vamos a estar más joviales, y bueno, va a depender de lo que requieres. Entonces, el complex. Te quiero proponer que hagamos después un programa acerca de lo que nos acabas de decir. De la sueroterapia, de la sueroterapia. nutrición intravenosa. Es muy interesante. Bueno, entonces yo creo que hasta aquí llegamos en lo que hace al tercio inferior, y con esto hay un complemento de cómo trabajar cada una de las partes del rostro. La pregunta sería, ¿las tengo que ir trabajando por separado? ¿Por dónde debo de comenzar? ¿Qué debo de hacer? ¿Me va a llevar mucho tiempo? ¿No voy a poder ir a trabajar? ¿Cómo se hace esto en un plan de alguien que quiere verse más joven y que pues yo creo que no puede hacerse de la noche a la mañana? No, claro que no. Todo va a ir llevando un paso. Los protocolos tienen sus tiempos, pero si tú llegas a mi consulta, lo primero que haríamos es valorarte, advertir tus necesidades, anotar paso a paso cómo, y te vamos llevando de la mano. Tal vez comenzar con el tercio superior, con el rejuvenecimiento del tercio superior, que lo vamos a estar realizando siempre. Recordemos que es algo que nos va a dar jovialidad en menos de 12 días y nos va a encantar, que es la toxina botulínica. Y bueno, de ahí continuamos. Y le voy con perdiendo el miedo, además. Aparte, cuando tú regresas a los 12 días conmigo, que ya notaste ese cambio, que te gustó y vienes garantizada con esta técnica. Que no quede acartonada, que sí se te veas sí fresca, que no tengas un mefisto, que no tengas una petosis, que vengas súper bien y feliz. Claro que te vas a animar a dar el segundo paso, y tal vez hablemos de comenzar una bioestimulación para recuperar cojinetes o recuperar un poco de ángulo mandibular, un poco de mentón, pero bueno, nada como verte en consulta para poder advertir tus necesidades. El plan de cada persona es un plan diferente. Sí. Y que se puede llevar técnicas de alguna manera al ritmo que el paciente tenga decida. Oportunidad, y que también nosotros vayamos advirtiendo cómo va trabajando y respondiendo su sistema. Cada organismo es distinto. Que sí y que no en el rejuvenecimiento del tercio inferior, o como es el tercero de nuestros programas, y con este cerramos la trilogía, en general en el rejuvenecimiento del rostro. Bueno, aquí que no, definitivamente en el tercio inferior, y muchos pacientes llegan en reiteradas ocasiones con volúmenes inadecuados en el tercio inferior, quieren rejuvenecer el rostro y lo único que hacen es meter un volumen en las partes, en maceteros, en las áreas de maceteros, para dar una bioestimulación. Meten hidroxipatita cálcica, meten productos densos, meten el ANSE, ya estamos mencionando algunas marcas, pero ¿qué es lo que va a generar esto? Un peso. Y recordemos que lo que no queremos es generar peso, porque si tú no tienes bien trabajado el rostro, tienes volumen, tienes laxitud, obviamente lo que vamos a generar es una desgracia de más laxitud y envejecimiento en el paciente. Que no por ese caso, que sí trabajar bien la bioestimulación y la tracción y la tensión de la piel, si es que nosotros queremos someternos a algún tipo de protocolo y comprometernos para tener unos resultados increíbles, ya que no solamente se trata de trabajar una sola zona y en una sola sesión vamos a quedar listos todos los años que hemos repercutido y todo el envejecimiento que tenemos en la repercusión de estos años sin cuidado. Lo cierto es que con un protocolo se empiezan a notar muchos cambios. En algunos pacientes podremos abordar muchísimos protocolos en uno, como el triángulo de la belleza, y vamos a tener un cambio espectacular y una evidencia impresionante, pero no vamos a poder hacerlo en todos, desgraciadamente. Va a depender la calidad de la piel. Si quiere usted una cita con Suego Gamboa, los teléfonos están apareciendo en este momento aquí en su pantalla, y con muchísimo gusto. Hay que hacerlo con anticipación, porque luego nos agarran las carreras. Hace poco vino una persona que su hijo se casaba en 8 días. Se fue guapísima, pero su calidad de la piel nos dio para poder dar un refuerzo y un cambio bastante lindo y jovial. Una prevaloración la puede hacer Zoe aquí a través de Perfeccionando la Belleza, si usted nos manda su fotografía. Así que vamos con tu turno. Y
Hoy está con nosotros Erasmo de Mengui. Ay, Erasmo, ya tenemos el entrecejo. Aquí podríamos controlar con toxina botulínica. No estamos viendo tu gesticulación, pero ya estás para un relleno de entrecejo con ácido hialurónico. ¿Y las ojeras? Bueno, estamos hablando que nada más estoy valorando una cosa sin verte. También hace falta mentón, marcaje mandibular y muchas otras cosas que ya podrían ser advertidas en la valoración. Adrián González. Adrián, ¿ya vieron cómo están súper tristes y atipujaditos nuestros párpados? Bueno, en el caso de Adrián también tiene una nariz para rinomodelación que le quedaría padrísima, pero levantar un poquito esas cejas arqueaditas cansadas que hacen ver muy triste la mirada. Y en las celebridades, hoy tenemos a Nicolas Cage. Bueno, Nicolas Cage, ustedes ya vieron, él se ve controlado en toxina botulínica, pero ya tiene la piel partida, ya tenemos evidencia de la parte superior, del tercio superior, con líneas horizontales. Esto, un poco de bioestimulación le vendría muy bien. Gracias, Zoe. Y si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, con muchísimo gusto escríbanos a nuestras redes sociales, que Zoe todas las contesta. Nos pregunta Fabián Leslie Martínez. ¿Qué es híbrida? Se está refiriendo a la rinomodelación. Y pregunta, ¿qué es la rinomodelación híbrida? La rinomodelación híbrida en Touché es una técnica que aborda un anclaje con hilo quirúrgico y ácido hialurónico. Por eso híbrida, lleva las dos técnicas. Que tú tienes una técnica Touché que no solamente lleva hilo y ácido. Es una técnica en anclaje y proyección en 4D, pero abordamos esos dos protocolos, ácido, hilo y bueno, la técnica de proyección. Y en algunos momentos también alguno como toxina. Y en algunos casos aplicamos toxina botulínica para neuromodular el músculo de la nariz. Ya no digas más porque estás dando todos los secretos. Sí. Lizzy72 dice, ¿lo que se pone en ojeras se puede poner en el párpado? No vamos a generar peso en párpado. Recordemos que lo que tú aplicas en ojera va a ser usualmente un relleno o un bioestimulador. Si nosotros aplicamos en párpado, tendría que ser solamente bioestimulación para tonificar y tensar la piel y o toxina para levantarlo. Pero no podemos aplicar, si es que estás hablando de un relleno con ácido hialurónico o de ácido hialurónico, no, jamás lo debes de aplicar a menos que lo estemos trabajando para rellenar la fosa orbital. Esto es un tema largo que se podrá tocar en algún momento, muy interesante para esas personas que tienen una cuenca y el ojo se ve muy hundido y cadavérico, pero no es para el párpado. Gracias, Zoe. Pues con esto hemos llegado al final del programa. Esto ha sido todo por hoy en Perfeccionando la Belleza con Zoe Gamboa y Elizabeth Morales. En el próximo programa vamos a hablar de algo que ya estuvimos mencionando. El triángulo de la belleza para vernos mucho más guapos y frescos y bellos en minutos. En una sola sesión, me consta. Sí. Les esperamos. Adiós.